Bueno, vamos a comenzar con lo de hoy, ¿sí? Lo de hoy es ángulos, es un tema bastante cortito, así que vamos a tener en cuenta algunos ejemplos. Voy a comenzar con la definición, como siempre, de cada una de las cosas que nosotros tenemos, ¿sí? Y bueno, comenzamos entonces con la definición de ángulo. Acá tenemos una gráfica. Acá nos explicita, ¿no es cierto? Eh, la definición, como para que la tengamos en cuenta. Lo que está grabando, sí. A ver, espérenme un segundito. El ángulo es la figura que se forma con dos semirrectas o segmentos que tienen un extremo en común que se denomina vértice. O sea, nosotros vamos a tener un ángulo formado por, en este caso, dos semirrectas o dos segmentos y tienen un extremo en común. En este caso va a ser lo que nosotros le denominamos vértice, que está acá un poquito, marcado con un puntito. Bueno, está muy exagerado. Eh, Tenemos el ángulo que se forma, ¿no es cierto?, entre estos dos segmentos y le vamos a llamar el ángulo entonces a la apertura que hay entre un segmento y otro, ¿sí? Nos lo podemos observar. Sería la medida del ángulo, en este caso, bueno, convexo. Al exterior tenemos la medida del ángulo cóncavo. Cuando nosotros hacemos un repasito, vamos a hacer un repaso general de la clasificación de los ángulos según de la clasificación que tenemos según la medida de los ángulos. Puede ser agudo, recto, obtuso, llano o completo. Vamos a ver, por ejemplo, el ángulo nulo. El ángulo nulo está definido cuando las dos semirrectas están una encima de la otra, o sea, vamos a tener un ángulo nulo, por ejemplo, yo lo voy a graficar ahí, tenemos una semirrecta y encima tenemos otra o abajo, que sería la que se marca, digamos, en rojo, no se lo puede observar. Entonces, este ángulo, si nosotros lo medimos, ¿no es cierto? Sabemos que se puede medir dentro del transportador, tiene bueno, la semirrecta y la otra encima de esa misma semirrecta. Y tiene ángulo nulo, por eso se le llama nulo, ángulo cero, igual a cero. O sea, mi alfa sería igual a cero acá. Bien. En cambio, cuando tenemos un ángulo agudo, fíjense acá, el ángulo agudo se lo define como aquel ángulo que es menor de 90 grados y mayor que 0 grados. ¿Sí? Eh, Nuevamente, nosotros acá, bueno, le llamamos beta en este ejemplo al ángulo. Si lo medimos con el transportador, evidentemente me tiene que quedar un ángulo menor de 90 grados dentro de lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como el transportador. En este caso estamos midiendo qué sé yo, está midiendo en este caso 40 grados. ¿Sí? Ese sería un ángulo agudo, por ejemplo. Si mide 50, también sería un ángulo agudo, 60, 65. Bueno, ustedes se dan cuenta, ¿sí? Que siempre que sea menor a 90 va a ser un ángulo agudo. Bien. Ahora, decimos que es un ángulo recto, aquel ángulo que mide exactamente 90 grados centígrados. Lo simbolizamos acá en la figura. Bueno, acá se lo figura el ángulo recto. Y se dice que en este caso, bueno, las líneas son perpendiculares, o sea, ¿sí? Se puede observar claramente. Y dentro del transportador me tendría que medir los 90 grados, ¿sí? Nosotros podemos reconocer fácilmente un ángulo recto. Bueno, todos en realidad, ¿sí? En cambio, el ángulo obtuso es aquel que nosotros, como observamos acá, este, es mayor de 90 grados. Bueno, vamos a ver también con el transportador y menor a 180 grados. Acá, bueno, no se marcó ahí está, el angulito, ¿sí? Pero fíjense que si ustedes tienen, no sé, 120,
127, 130, 140, siempre va a ser un ángulo obtuso. Si va a ser mayor a 90, ya en 91 ya es un ángulo obtuso, porque está siendo mayor a 90 grados, ¿bien? Y menor a 180. En este caso, las dos semirrectas están dadas eh, acá, ¿sí? Y este sería el ángulo que está formado eh, como un ángulo obtuso. En forma general, después tenemos eh, el ángulo llano, y es como si tuviera una semi-recta. El ángulo llano se caracteriza porque eh, es como si tuviera, ¿ve?, una semi-recta, ¿sí? Mide exactamente 180. En realidad, el ángulo llano, nosotros acá, si lo podemos ver, el ángulo llano, exactamente mide 180, así como el recto medía 90, este mide 180, ¿sí? O sea que, de nuevo, trazamos una línea, en este caso, eh, eh, la, la recta, y el ángulo es exactamente 180. Bien. El ángulo oblicuo o cóncavo, fíjense que ya es mucho mayor que 180, ¿sí? Eh, pero menor de 360. No le di la definición ahí. Y el ángulo completo, bueno, ya va a ser de 360, o sea que va a partir de cero y va a completarlo acá hasta 360. Ese sería el ángulo que nosotros podemos observar también que es completo, ¿sí? Cuando decimos que tenemos ángulos complementarios, y acá vienen definiciones que vamos a tener que tener en cuenta. Se define como ángulos complementarios a dos ángulos cuya suma sea igual a un ángulo recto. Dos ángulos entonces son complementarios si la suma de esos ángulos suman 90 grados. En este caso nosotros pusimos alfa y pusimos beta. Fíjense que si alfa, no sé, mide 70, beta tendría que medir 20, ¿sí? Porque la suma me tendría que dar 90 grados. Eso sería, digamos, como la representación eh, del complemento, ¿sí? El ángulo complementario, entonces me está diciendo que la suma de dos ángulos me tiene que dar exactamente 90 grados, ¿sí? Eso sería con respecto a un ángulo complementario. Entonces decimos que la suma de alfa y beta me da 90 grados, ¿sí? O sea, no van a hacer falta que sean consecutivos, pero sí me está diciendo que la suma sea 90 grados. En cambio, los ángulos suplementarios, fíjense, y esto sí lo vamos a tener que tener bien en cuenta, el ángulo suplementario se define como el ángulo suplementario a dos ángulos cuya suma, en este caso, de 180. Acá grado falta. Son los que suman 180 grados, sería lo que nosotros conocemos como ángulo llano, ¿verdad? Eh, entonces acá, fíjense, tenemos de nuevo eh, un ángulo, ¿sí? Que están unidos por una semi-recta, ¿sí? Y tienen un lado en común, y decimos que alfa más beta en este caso va a ser 180, ¿sí? Entonces este sería un ángulo suplementario. ¿Cuándo es suplementario? Cuando la suma de alfa más beta me da 180, ¿sí? Después tenemos que observamos que uno de los ángulos, bueno, acá me hace recordar de nuevo que uno de los ángulos es agudo y el otro es obtuso. O sea que siempre cuando yo tenga un ángulo suplementario, uno va a ser agudo y otro va a ser obtuso. Salvo que este, que ambos sean rectos, digamos. Bueno, si son rectos 90 y 90, obviamente me va a dar 180, ¿sí? Pero ese sería, digamos, como para que lo tengan en cuenta, para que lo puedan ver y analizar, ¿sí? Bien. Después tenemos la definición también ahí dentro de los ángulos adyacentes, y decimos que dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común y los otros lados son semirrectas opuestas.
O sea, tenemos una recta, una semirrecta, y tenemos una otra semirrecta opuesta, ¿sí? O sea, tenemos una semirrecta y le dibujamos la opuesta. O sea, esta tendría que tener una flechita para acá, primero, ¿sí? Y la otra semirrecta opuesta a esa, ¿sí? O sea, para el otro lado. Bien, y después dice que cuando tienen un lado en común, entonces lo que hacemos es trazar, ¿sí? Acá para que se formen los dos ángulos. Fíjense que yo ya acá tengo un ángulo que lo voy a llamar eh, Rho y otro ángulo que lo llamo gamma, ¿sí? Fíjense que acá este, van a ser ángulos que van a ser parte de la misma recta. En este caso, ¿sí? Son parte de la misma recta. ¿Qué más les podemos decir? Que vemos, tienen un lado en común. ¿Quién sería el lado en común? Este sería el lado en común que tienen estos dos ángulos, ¿sí? El lado en común sería este. Son consecutivos, o sea que están uno al lado del otro. Estamos observando, ¿sí? Que están uno al lado del otro y además que son suplementarios. ¿Qué habíamos dicho entonces? Tienen este vértice en común, ¿sí? Eh, Tienen entonces el lado en común, tienen el vértice en común, que sería este, ¿sí? Y son parte de la misma recta y suman ambos 180 grados. Esos son los ángulos adyacentes, ¿ok? Eh, no todos los ángulos consecutivos me dice que son adyacentes. O sea, que yo, por ejemplo, tengo una semirrecta, tengo un lado en común entre estos, que sería entre estos dos ángulos, fíjense, bien, pero nosotros decimos que acá son consecutivos, o sea, comparten ese lado que está en común, pero no son complementarios, no son suplementarios, ¿sí? Eso es lo que podríamos observar acá, ¿sí? Bien. Los ángulos que están formados por dos rectas que se cortan, vamos a tener una gráfica, entonces acá lo que vamos a hacer la interpretación es los ángulos que están formados por dos rectas que se cortan. Lo que quiero que hagan acá es observar, fíjense, acá vamos a poder observar que tenemos un ángulo alfa y tenemos un ángulo, eh, acá le llamamos, lo vamos a ir colocando a cada uno de los ángulos, beta, ¿sí? Eh, bueno, acá rho, alfa, beta, gamma y rho, ¿sí? ¿Qué podemos observar de estos ángulos nosotros acá? Que están formados por dos rectas que se cortan. Fíjense, el corte nos va a producir primero los cuatro ángulos, que lo podemos ver acá, ¿sí? Eh, la suma de los cuatro ángulos, fíjense que voy a tener acá, va a ser de 360 grados. Y tenemos ángulos congruentes en donde, fíjense que por eso están marcados con el mismo color, ¿no? Alfa y en este caso gamma son congruentes. Sí son parejitas, digamos, de- que miden lo mismo, ¿sí? Eso es lo mismo ocurre con beta y rho, que tienen la misma medida, ambos, ¿sí? Y fíjense que a esto se les llama ángulos opuestos por el vértice. Eso es lo que se puede observar, digamos, cuando uno tiene ángulos formados por dos rectas que se van a cortar entre sí. Entonces, en primera instancia, nosotros lo que decimos es que tenemos el corte, ¿no es cierto?, de las dos rectas. Y al formar los ángulos, se forman los opuestos por el vértice, se denomina acá, ¿sí? Opuestos por el vértice. En este caso, el opuesto por el vértice va a ser rho y beta, que ya lo dijimos. Y podemos observar también que acá me marca alfa y beta son suplementarios. Bueno, van a sumar los 180 grados. Bueno, este también con este, o este con este, o este con este, ¿sí?
Entonces, dos ángulos, en este caso adyacentes, van a ser suplementarios. Y me está marcando justamente lo que le estaba diciendo. Alfa y beta, fíjense, son adyacentes, ¿sí? Beta y rho y gamma también sería esto, ¿sí? Y me va marcando cada uno. Entonces, lo que yo tengo que ir observando siempre es el análisis que yo hago cuando tengo en cuenta el gráfico, en este caso, del corte que se produce para producir los cuatro ángulos, ¿sí? Bien, con esta figura representativa podemos ir entonces un poquito más y observar dos rectas paralelas, y estas rectas paralelas van a ser cortadas por otra, y acá fíjense que voy a tener muchos más ángulos, digamos. O sea, nosotros teníamos primero una sola recta cortada, ¿sí? Y teníamos los cuatro ángulos que formamos hace rato. Y si tengo otra recta paralela, también voy a tener de nuevo otros cuatro ángulos más. Pero acá vienen las que nosotros le denominamos propiedades de los ángulos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, beta. Bueno, yo le voy a llamar beta, ¿sí? A este ángulo. Después tenemos alfa, ¿sí? Lo vamos a llamar acá. Después tenemos, fíjense, gamma, también lo vamos a llamar acá. Y a rho lo vamos a colocar acá, ¿sí? Fíjense que esto es lo que estábamos viendo hace rato, en la página anterior, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Ahora, si nosotros miramos al ser estas rectas paralelas, vamos a tener que beta es el mismo valor, o sea, mide lo mismo que beta prima, ¿sí? Por eso lo volví a representar con prima nada más, y lo mismo le pasa a rho, ¿sí? Miden lo mismo, entonces son los mismos. Eh, Acá fíjense que alfa es con alfa prima, y acá le puse a este ángulo gamma prima, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que los que están dentro de las rectas, fíjense acá, los que están dentro de la recta, a estos ángulos que están acá, se le denomina ángulos internos, ¿sí? Y a los que están fuera se le denomina ángulos exteriores. Los exteriores, entonces, son los que están ubicados, fíjense, por arriba y por debajo de las líneas rectas paralelas que trazamos, ¿sí? Y en cambio los internos, bueno, son los que quedan acá adentro, entre esas dos rectas, ¿ok? Entonces, ¿quiénes serían los interiores acá? Sería gamma, rho, beta prima y alfa prima, ¿sí? Y los exteriores serían beta, alfa, gamma prima y rho prima, ¿sí? Bien, eso lo podemos observar nosotros, digamos, dentro de eh, bueno, acá me marca de nuevo los ángulos exteriores y me marca los ángulos interiores, que es lo que recién acabamos de decir, ¿sí? Después tenemos, dentro de esta misma figura, que era un ángulo formado por dos rectas paralelas, cortadas en este caso, por la secante, que ya lo tenemos, lo que nosotros denominamos ángulos alternos, ¿sí? Estos serían, fíjense, al estar acá, esta es una denominación, ángulos alternos internos, porque claro, están dentro de las dos semirrectas, ¿sí? Y este también serían conocidos como ángulos alternos internos, los que están de un lado de la secante con respecto a otro. Entonces acá observamos, eh, por ejemplo, los ángulos alternos internos, que en este caso es y el ángulo interno y este, ¿sí? Lo podemos hacer, bueno, está como remarcadito ahí como para que lo puedan interpretar mucho mejor, ¿sí? Eh, que decimos entonces que gamma y alfa prima es alterno interno, o rho y beta prima
es alterno interno, ¿sí? Los ángulos alternos internos eh, son congruentes. Bueno, entonces lo podemos ver, miden lo mismo. Si yo acá decía que beta medía lo mismo que esta, significa, bueno, que este mide lo mismo que este también, ¿sí? Pero bueno, es una propiedad de los ángulos internos. Bien, acá volvemos a, a la misma gráfica, ¿sí? Pero ahora vamos a denominar a los ángulos alternos externos. Habíamos visto los internos, que eran los que estaban dentro y los que están afuera. Fíjense en este caso, alfa y gamma prima son ángulos alternos externos. Y lo mismo le pasa a beta con rho prima, que son ángulos alternos, pero serían externos. De nuevo, estos miden lo mismo, ¿sí? Bueno, en este caso, alfa con gamma prima y beta con rho prima, ¿sí? Son congruentes. ¿No? Estamos diciendo que miden lo mismo, ¿ok? Eso sería como para que lo podamos observar y se puede mirar y observar la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, creo que me queda bien. Una más. En este caso, alfa y alfa prima se le denomina ángulos correspondientes. Fíjense que acá, bueno, esa creo que se ve mucho más fácil, ¿no? Los que están ubicados en el mismo lugar, pero bueno, acá están en circuitos distintos, acá en la recta 1 y en la recta 2 creo que se ve que son correspondientes, por lo tanto, lo mismo, son congruentes, miden lo mismo le pasa a alfa y gamma también son congruentes. Bien. Y por último tenemos los ángulos conjugados externos, que bueno, que sería ya, fíjense, rosa que ese sería el alfa con el rho prima, son ángulos conjugados externos, pero ¿cuál es la propiedad de estos? De este y este, que son conjugados externos, que si ustedes se fijan, y si ustedes no, es como si lo colocaran en una misma recta, fíjense que van a ser, eh, eh, bueno, acá me marca, ¿no? Ángulos conjugados internos y ángulos conjugados, claro, es lo que le iba a decir. De acá lo que se observa es que si yo miro, primero voy a mirar este que está acá, alfa, y rho prima, se observa, ¿no es cierto?, que la suma de estos dos me tiene que dar 180, ¿sí? Y lo mismo si tengo este con este, eh, que en este caso serían los ángulos conjurados, pero internos, ¿sí? Son suplementarios. Por eso les decía que iban a sumar sí o sí 180. Bien, también tenemos los eh, conjugados internos. Bueno, estaba mirando de este lado, pero también tenemos del otro lado. ¿Sí? Es lo mismo. Este con este suman 180, son suplementarios, y este con este también son suplementarios. Creo que se puede observar, digamos. Eh, bien. Por último, entonces, tenemos en conclusión, cuando hacemos ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una secante, vamos a tener en cuenta que son dos rectas paralelas, en este caso, ¿quién eran las rectas paralelas? R1 y R2, ¿sí? Ángulos opuestos por el vértice, obviamente que al trazar una recta voy a poder observar los ángulos que son opuestos por el vértice, opuestos por el vértice, opuestos por el vértice, opuestos por el vértice, ¿sí? Y los ángulos, bueno, en este caso estamos viendo que los azules, en este caso son, y rojos siempre van a ser complementarios, ¿sí? O sea, siempre 180, 180. Eso creo que como para que les quede de ejemplo, digamos, acá, ¿sí? Bien, y después tenemos, bueno, yo les voy a hacer un ejemplito como para que lo puedan ver entonces, este, ¿qué tendríamos acá, digamos? La pantallita les voy a hacer. Voy a ver si lo puedo graficar acá. Sí, sí. Si estamos diciendo entonces que tenemos dos rectas, ¿sí? Vamos a decir siempre, no sé si está tan paralela, pero
yo voy a suponer que estas dos rectas son paralelas. Entonces voy a decir la recta 1 o R1 eh, es paralela a R2, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos para, para representar, lo primero que decimos es que R1 es paralela a R2, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, vamos a hacer la secante acá, la vamos a dibujar de nuevo, por ejemplo, no sé, la dejamos con otro colorcito, no sé si se marca, no, bueno, eh, la marcamos, ahí está, ¿sí? Y luego, ¿qué decimos entonces? Bueno, empezamos a mirar y observamos, podemos observar, ¿sí? Supónganse que a mí me dan de dato, no sé, el ángulo alfa, y me dice que alfa es igual, no sé, a 4x, no sé, menos 10, ¿sí? Supónganse. Y me dan acá, beta. Supónganse que beta vale este, igual a un 58 grados, ¿sí? Perdón, mi letra que se ve horrible, ¿no? Bueno, a 58 grados, ¿sí? Entonces, si yo analizo, digamos, esto, ¿qué voy a decir? Que estos ángulos, fíjense, primero, si consideramos toda esta parte, nosotros decimos que estos son los ángulos interiores, ¿sí? O sea, están en el interior acá. Entonces, si observamos y volvemos a los tipos de ángulos, acá podemos observar claramente que estos son, ¿cierto? Ángulos alternos internos, ¿sí? Entonces, de acá que podemos ver que al ser alternos internos, nosotros podemos observar que alfa es, tendría el mismo valor que beta. Entonces, podríamos hacer nosotros la consideración que alfa al tener el mismo valor que beta, podríamos hacer nuestro sistema de ecuación. Bueno, lo armamos acá, me quedaría 4x menos 10 para poder hallar el conjunto de solución, en este caso de x primeramente, y después ya poder continuar con lo siguiente, ¿sí? Entonces acá directamente lo único que tendríamos que hacer es despejar x, ¿sí? Y si lo vemos, acá me quedaría 4x y acá me queda 58, no, más 10, ¿sí? Y bueno, finalmente x me queda igual a 58 más 10, 68, 68 dividido 4 es de 17, ¿sí? Entonces, pero ahí no terminaría, digamos, mi problema, ¿sí? Porque yo tendría que sacar el ángulo, porque me estaban pidiendo el ángulo. Entonces, yo tengo que recordar que siempre tengo que reemplazar, digamos, el ángulo alfa, en este caso era 4x menos 10. Entonces, al reemplazar alfa me queda 4 por 17 menos 10, ¿sí? Y bueno, me da 58. Después ustedes, si quieren, lo hacen, lo verifican. Pero bueno, ese sería un ejemplo, digamos, como para que tengamos en cuenta nosotros eh, a la hora de resolver, ¿sí? Otro ejemplo que me da, que también es, vamos a borrar entonces todo lo que tenemos acá. Otro ejemplo que podríamos considerar de nuevo, consideramos que las rectas son, eh, son perpendiculares, paralelas, perdón, recta 1 y la recta 2, ¿sí? Y bueno, vamos a graficar otro ejemplito y volvemos de nuevo. ¿Sí?
Eh, ajá, ay, 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 se me va. Bueno, ahí lo dejamos. Entonces, acá vamos a trazar una recta como para tener otro ejemplo. De nuevo voy a trazar una que tienen como para trabajar, digamos, como para cuando ustedes resuelvan, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, no sé, una sola recta vamos a tener, ¿sí? Ujú. Vamos a borrar acá, se les voy a dar otro ejemplo. ¿Sí? Y en este caso tenemos una sola recta. Y volvemos a dibujar y tenemos los opuestos por el vértice. Eh, bueno, una recta 2 es recta 1, una sola recta. Entonces, ¿qué tenemos acá? De nuevo, formados, un ángulo. Bueno, ya vemos gamma y a este le llamamos alfa. Fíjense que son opuestos por el vértice y en este caso me están dando el mismo, son congruentes, tienen la misma medida, ¿sí? Y después tenemos beta, supónganse, no sé, llamamos tita, ¿sí? Eh, entonces, si a mí me dijeran, por ejemplo, que alfa, si a mí me dijeran que alfa es igual, que creo que escribo acá, que alfa es igual, fíjense, no sé, 3x más 50. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es observar este, y beta, acá tengo un sistema, y beta es 4x menos 45. Fíjense entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Primero tengo que observar, ¿sí? ¿Quién es alfa y quién es beta? ¿Sí? Alfa y beta, si podemos observarlo acá, son adyacentes, suman entre los dos 180. Se lo pueden observar acá, lo marcamos así, ¿sí? Eh, a los 180 grados, ¿sí? Entonces yo puedo decir que alfa más beta es ¿cuánto? 180. Y bueno, y cuando ya me queda la resolución, me queda nada más que reemplazar acá, ¿sí? Puedo hacer la resolución de esto porque ya tengo alfa y tengo beta, ¿sí? Voy a buscar el valor de nuevo de x y voy a volver a reemplazar como para obtener directamente, cuánto vale x. Y una vez que ya tengo x, recién voy a sacar el valor del ángulo alfa como para que ya me quede, ¿sí? Entonces acá lo único que hago es, bueno, sumar las x, ¿sí? Y esto que tengo acá me queda 180 igual ¿a qué? Bueno, yo ya voy a sacar directamente acá 180 menos sería menos 50 porque pasas restando y más 45, ¿sí? O sea, 175. Y de ahí ustedes ya despejan x. Y x le queda igual a 25, ¿sí? 175 dividido 7, 25. Entonces, ¿qué es lo que hago entonces yo acá? Lo único que hago es reemplazar. ¿Qué reemplazo? El valor de x como para obtener el ángulo alfa y el ángulo beta. Pero bueno, voy buscando las propiedades que me van dando. Siempre es teniendo en cuenta eh, todo en conjunto. Podemos continuar entonces. Yo creo que estaba acá. ¿Dónde estaba? Esperen un segundo. Voy, voy de nuevo acá. Sí. Ajá, sí, acá. Mm,
Entonces, fíjense acá que vamos a ir a una propiedad más, que es la propiedad triangular, que me dice que, creo que la deben saber a esta, que los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores en un triángulo, me da 180, ¿sí? De nuevo, lo que hacemos acá es tener en cuenta, fíjense, eh, dos rectas paralelas, ¿sí? La recta 1, la recta 2, y tratamos de trazar este, dos rectas que formen un triángulo, ¿sí? Ese triángulo, fíjense que si yo lo observo, tiene obviamente un ángulo beta que está por fuera, sería este que está acá marcado, uy, ¿sí? Tiene un ángulo beta que va a ser el mismo ángulo, fíjense, si yo lo puedo observar acá, este ángulo es lo mismo que tengo acá, le tenía que haber llamado beta primo, ¿sí? Pero en síntesis es como para que lo veamos como si fueran, como que miden lo mismo, ¿sí? Alfa, que sería el ángulo interno de este triángulo, ¿sí? ¿A qué sería igual? Y fíjense que va a ser igual a este, ¿sí? Y después este que está acá, este, que está en el interior, es opuesto a este por el vértice, este sería el vértice, ¿sí? Lo llamamos acá, ¿sí? Y que todo este ángulo que está acá, fíjense, no es otra cosa que el ángulo llano, o sea que sería el ángulo de 180. Entonces, en conclusión, que tenemos que alfa más beta más gamma siempre me van a dar 180. Esa es la propiedad que ustedes también de nuevo vuelven a analizarla. Fíjense que acá estos son opuestos, eh, ¿sí? Beta y beta también, ¿ves? Son correspondientes. Alfa y alfa, en este caso era alfa y alfa prima, también son correspondientes, ¿sí? Y miden lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando a mí me den un, un ejercicio, entonces, cuando a mí me den un ejercicio acerca de los ángulos o de un triángulo, que creo que se lo dan sí, en la guía, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le den un ejercicio en la guía, ustedes lo que van a hacer, sale cualquier cosa menos un triángulo. Ustedes lo que van a hacer es tratar de eh, resolver, ¿no es cierto?, los problemas. Bueno, yo lo voy a dibujar acá, como para que me quede un poquito bonito. Está muy bien, pero bueno, ¿sí? Entonces, supónganse que me dan un valor acá de nuevo, ¿sí? De respecto y me piden los ángulos, ¿sí? En este caso, alfa, beta, que valga cualquier, en función de X. Y lo que hacemos nosotros es tener en cuenta, bueno, esta es la propiedad que recién vimos, ¿cierto? ¿Cuál era la propiedad? Que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo era igual a 180. Entonces no me queda nada más que sumar, bueno, en este caso le llamamos alfa, ¿sí? En este caso le llamamos beta, beta igual a 2x, y gamma igual a 3x más 18, ¿sí? Entonces me queda alfa más beta más gamma como para que lo puedan resolver, ¿sí? Y esto era igual, vea que recién vimos, a 180 grados. Por lo tanto, acá tenemos, nos queda fácil la resolución porque es solamente reemplazar. Una vez que encontramos el valor de x de nuevo, recién volvemos a sacar alfa, recordando que alfa es 6x menos 25, con el valor de x, ya tendríamos el ángulo alfa, beta y gamma, y tendríamos que volver a reemplazarlo acá. Entonces, si yo hago esto me queda reemplazado, alfa sería 6x 6x menos 25, ¿sí? Eh, y este beta sería 2x y gamma sería más 3x más 18, ¿sí? Y esto sería igual a 180.
Y de ahí, despejando, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me quedan 11x, me queda 180, más 25 pasa al otro miembro, menos 18, 187, ¿sí? Y 187 dividido 11 me da 7, 17. Entonces, bueno, de ahí lo único que hago es reemplazar, sabiendo que alfa era 6x menos 25, por ejemplo, ¿sí? Y sabiendo que beta era 2x y sabiendo que gamma es 3x más 18. Por lo tanto, lo único que me queda por hacer es reemplazar los valores y de esa manera verificar que alfa más beta más gamma me tiene que dar 180 y sería la resolución del problema. Creo que hasta acá está, ¿sí? Creo. Por lo menos esta es la, la primera parte, ¿sí? Si tienen alguna duda, me preguntan.